atentado al senador y al precandidato opositor Miguel Uribe Turbay ha sido un fracaso para el gobierno y para el Estado colombiano. Lo ha dicho el mismo Petro, mientras las investigaciones de las autoridades colombianas continúan para dar con el autor intelectual de este atentado. Llega entonces el momento del análisis para entender de qué se trata este atentado y si Colombia vuelve a lo que ya conoció como una de sus épocas más oscuras, marcada por la violencia política. Entonces vamos a conectarnos hasta Bogotá con Manuel Camilo González, él es analista político y con él vamos a intentar entender de qué va toda esta situación con este atentado que por supuesto trae nuevamente a la psique colectiva de los colombianos aquella violencia, Manuel Camilo, que vivió Colombia hace 30, 35 años, marcada por distintos factores, pero que pareciera que esos temores se reavivan. Gracias por aceptar la invitación en Ampliamente. Muchas gracias por la invitación, no solo para la audiencia. Gracias a ti por conectarte con nosotros. Te comentaba este asunto de la conmoción que ha causado este atentado en el pueblo colombiano, tú particularmente que estás precisamente allí en Colombia. Esto hace revivir un poco aquellas escenas que marcaron a Colombia, que fueron la época más oscura del país, donde la violencia política estaba a la orden del día, donde el magnicidio de presidenciables era prácticamente una tónica diaria lamentable y muy trágica. Es posible que la confrontación que han tenido tanto el sector opositor como el sector oficialismo, estos mensajes, estas idas y venidas relacionados con la reforma laboral, con los escándalos de corrupción, además con el verbo tan potente que tiene el presidente Gustavo Petro, haya influido en este atentado. ¿Cómo lees las causas directas de lo que pasó el sábado en Colombia? Bueno, yo pienso que en ese sentido Colombia tiene una particularidad de que hace ya 20 años no teníamos un caso como este que se ha registrado. Literalmente esto es un caso atípico en un país que ciertamente aprendió las lecciones del pasado. En ese sentido creo que es muy bueno matizar que ciertamente Colombia sigue siendo una democracia muy violenta. ¿En qué sentido? En que ciertamente hablamos de que a nivel nacional no se presentaban este tipo de actuaciones, de hechos violentos contra presidenciables, contra precandidatos y candidatos, sino que se suele presentar este tipo de acciones cuando existen elecciones a nivel local, es decir, en un nivel regional, en un nivel municipal. Y ciertamente, digamos que Colombia coexiste con estas, digamos, dos facetas. Unas elecciones que a nivel nacional son muy pacíficas y unas elecciones que suelen ser un poco más violentas en el nivel regional. Lo que sorprende es que básicamente esa violencia que tenemos a nivel regional se puede reproducir con este atentado a nivel nacional. Entonces, este es el primer matiz. El segundo es que ciertamente, digamos, la violencia en Colombia ha disminuido, es una violencia que ahora es de tipo criminal, no es una violencia asociada a lo político como en otras décadas, y en ese sentido, ciertamente lo que existe ahora es una asociación entre la polarización afectiva y el discurso polarizante, tanto del presidente Petro como miembros de la oposición, que obviamente se acusan mutuamente de varios hechos, ¿no? Se acusan de corrupción, se acusan de querer defenestrar al gobierno, y eso lo que está o ha generado ciertamente es que incluso al día de hoy, después del atentado, no exista una suerte de negociación, conversación, una especie de tregua entre ambas partes para que ciertamente el país tenga un ritmo mucho más calmado para resolver los problemas. Y esto se enmarca, como tú bien has comentado, en algo que se llama la consulta popular. En este sentido, creo yo que eso es uno de los detonantes más importantes para la polarización, creo que es el punto más álgido de la polarización, porque ciertamente, digamos, esta consulta ha sido de alguna forma caracterizada como algo ilegal, como algo anticonstitucional, inconstitucional. En ese sentido, pues, digamos, varios de los opositores han dicho que ciertamente los ministros que apoyen a Petro estarían incurriendo en un delito. Y eso es algo muy, muy grave y que ciertamente pondría a nuestro país a portas, obviamente, de un hecho totalmente antidemocrático. Entonces, en ese sentido, creo yo que se enmarca un poco la violencia, que de nuevo reúne varias combinaciones, varios factores importantes como la violencia criminal, la violencia a nivel local, y el hecho más, digamos, inmediato es la cuestión relacionada a que esta consulta popular pues ha polarizado mucho más al país,
al punto de que efectivamente este atentado ha estado asociado un poco a ese discurso polarizante que se ha dado, de acuerdo obviamente a esta mención de la consulta como una forma de incluso de darle la espalda al Congreso y someter este tipo de reformas estructurales a la calle. Manuel Camilo, analizando este contexto, también es importante analizar por qué precisamente a Miguel Uribe Turbay cuando la campaña presidencial en Colombia no ha comenzado y cuando no es un candidato oficial. Entonces, vamos a dejar este análisis para luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, en esto que nos explicas, porque es importante entender el perfil del candidato, por qué precisamente un candidato del Centro Democrático, si esto de alguna manera radicaliza mucho más la arena política en Colombia y también las consecuencias a largo plazo y el impacto que esto puede tener en la campaña presidencial. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación y en este análisis que nos está brindando Manuel Camilo desde Colombia. Se conecta con nosotros desde la ciudad de Bogotá para ayudarnos a entender lo que pasó el sábado en Colombia, este trágico atentado contra Miguel Uribe Turbay, que estaba en una presentación pública, un acto muy pequeño realmente en comparación a los grandes actos de campaña, en una campaña presidencial que todavía no ha comenzado. Recordemos que Colombia irá a elecciones en mayo del 2026, aún sin comenzar la campaña, pues este hecho de alguna manera enciende todas las alarmas de lo que podría ser esta campaña presidencial. Ya Manuel Camilo adelantaba el estado de polarización y radicalización política que vive el país. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de este análisis.